Historia del violín. El violín es un instrumento que pertenece a la familia de cuerdas frotadas. Fue un instrumento difundido en la Europa mediterránea durante la expansión medieval de la cultura árabe. El violín tiene sus antecedentes con la viola da gamba y viola da braccio. El arco inicialmente era de forma convexa, con cuerdas de tripa de cordero trenzadas. Posteriormente se optó por una forma cóncava para mejorar su manipulación. El nombre del instrumento proviene del italiano violino, diminutivo de viola. La mayoría de los historiadores creen que el primer instrumento de cuerda que se tocó con un arco fue el rabab, que es fue un instrumento árabe que se inventó hace tanto tiempo, a finales de los años 800 de la era cristiana. El rabab o rebek, también así se le llamaba, fue construido de dos cuerdas de seda estiradas a lo largo del cuerpo del instrumento y se afinaba estirando y ajustando clavijas de manera muy parecida al violín moderno que conocemos hoy en día. El rabab o rebek ha continuado evolucionando a través del mundo árabe. En la Edad Media fue una puerta a un periodo de contacto incrementado entre Europa y el mundo árabe. Se cree ampliamente que la viola di braccio, que es la que están viendo, de Italia, fue la precursora inmediata del violín moderno. En el proceso de evolucionar hacia Europa, el instrumento original de dos cuerdas con cuerpo de calabaza se ha transformado en un instrumento de tres cuerdas con cuerpo de madera. El primer violín fue hecho en Cremona, Italia, a principios de los años 1500 de la era cristiana. Existe controversia por la invención de este instrumento, pero la mayoría de los estudiosos creen que el instrumento fue inventado por Andrea Amati. También se le acredita por haber creado el primer violín de cuatro cuerdas en el año de 1555. Generaciones sucesivas de la familia Amati continuó haciendo mejoras al diseño de Andrea Amati por los siguientes 200 años. Para el siglo XVII, luego de muchas evoluciones, finalmente se fabrica el violín. En Italia se conoce hasta el siglo XVIII. Fue muy difundido, pero no tenía tanto prestigio. En Cremona, Italia, se implementó la fabricación de los violines. Los luthiers eran encargados de fabricar los violines. Entre las familias encontramos a Antonio Stradivario, Giuseppe Guarneri, Amati, el austriaco Jacob Steiner, entre otros. El rubab o rebek es considerado como el predecesor del violín. Este instrumento existió en el Oriente Medio. Se menciona en documentos que datan del siglo IX y consistía en un cuerpo hecho de calabaza con dos cuerdas de seda y un arco. En el siglo XV hizo su aparición en Italia la viola da braccio, que significa viola de brazo, que tenía tres cuerdas y agujeros con forma de F, en lugar de los agujeros en forma de C. El violín renacentista con 5 cuerdas y trastes también es considerado como una influencia para la evolución del instrumento. A finales del siglo XVII, Antonio Stradivarius se convirtió en aprendiz de Niccolò Amati. Stradivarius perfeccionó el diseño del violín. Fue el fabricante más famoso de violines y el violín Stradivarius sigue siendo la referencia de la excelencia para el instrumento. Sus innovaciones incluyeron experimentar con el tipo de grosor de madera usada y el perfeccionamiento de la forma arqueada del violín. Ambas innovaciones
ayudaron a mejorar la acústica del instrumento. También usó resinas de colores brillantes para el acabado, por lo que convirtió a los violines Stradivarius en algunos de los más atractivos estéticamente. La música occidental había sido dominada previamente con coros y vocalistas, y la reciente popularidad del violín se debió en parte a la percepción de que su sonido imitaba muy de cerca a la voz humana. Muchas famosas piezas clásicas dependían fuertemente del violín, induciendo cuartetos de cuerdas y sinfonías escritas por Haydn y Beethoven. El violín sigue siendo un elemento esencial de las orquestas contemporáneas y es a menudo tocado en solos por músicos clásicos contemporáneos como Yo-Yo Ma, ejemplo, Anna Sophia Mutter, Joshua Bell. David Oistrakh del siglo pasado. El nombre del instrumento proviene del italiano violino, que significa diminutivo de viola. Para el siglo XVII, luego de muchas evoluciones, finalmente se fabrica el violín. Como antecedente, el laúd fue un instrumento parecido a la guitarra, pero de menor tamaño, con la caja ovalada y cóncava. El mástil era corto, las cuerdas eran dobles, es decir, 2 por cada cuerda, y la tablilla de las clavijas formando un ángulo muy pronunciado con un mástil. Los árabes introdujeron el laúd en la Europa medieval. Fue un instrumento muy importante en la música barroca. Fue un antecesor del violín, también se dice. Los violines son de suma importancia en la orquesta clásica. Los violinistas son en la mayoría de las veces numerosos, hasta 30, y se dividen en dos grupos, el de los primeros violines y de segundos violines. También existen violas, violonchelos y contrabajos, y en conjunto son parte de los instrumentos de cuerda, de la familia de cuerdas.
Estos instrumentos ya mencionados están en primer plano, distribuidos en arco alrededor del director de orquesta. Los primeros violines interpretan la parte melódica, los segundos violines alternan melodía y armonía. Escuchemos una obra de Rimsky-Korsakov. Su obra la tituló Sherezada, que es la historia basada en el libro de las 1001 noches.